Entonces, si repasamos este concepto de complejidad, ¿verdad? Dice, la definición de complejidad tiene que ver con la diversidad de elementos que componen una situación. Es un todo que se compone de partes que interactúan y que éstas a su vez se encuentran en contacto con su medio ambiente, ¿no? Entonces dice, desde este ángulo todo es complejidad. Y bueno, cambió el formato de la presentación esta, pero lo que decía después es que finalmente todos nosotros somos complejos, ¿verdad? Nuestra personalidad es compleja, nuestra mente es compleja, nuestros pensamientos, ¿verdad? Son muy complejos, ¿no? Eso es lo que decía al final de esta diapositiva. Continuando con esto de la complejidad, dice, la complejidad es más que una noción lógica y también es más que una noción cuantitativa. ¿Cómo nos aparece la complejidad? Como una irracionalidad, porque de pronto vemos tantas cosas que decimos, bueno, esto que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Además nos produce incertidumbre, nos produce angustia, ¿no? Y además lo vemos como un desorden, y cuando yo empiezo a revisar la literatura digo, madre mía, ¿qué es esto en la que me metí? ¿Para qué estoy estudiando esto, no? Porque no le veo ni pies ni cabeza y realmente me produce incertidumbre y angustia, ¿no? Y ahora, ¿qué les voy a presentar si no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, también la complejidad es una aventura. No debemos intentar entrar a la problemática de la complejidad entonces si no entendemos la simplicidad, porque la simplicidad no es tan simple como la complejidad misma, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, pues ni modo, vamos a entrar en el problema y lo que salió es lo que viene, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes niveles de complejidad y entonces los voy a ir más o menos numerando y los vamos a ir viendo ya aterrizados pues en el tema central, ¿no? Que es el cannabis. Entonces lo que vamos a ver, pues los temas o subtemas que vamos a estar revisando. Primero hablamos generalidades de cannabis sativa, desde sus variedades, un poquito su taxonomía sobre todo, los cannabinoides y los endocannabinoides, o sea, los compuestos que vienen en la planta, pero también los que nuestro cuerpo está produciendo de manera natural. Pero hay otros tipos de cannabinoides sintéticos, y también hay antagonistas de cannabinoides que, bueno, para el tema de la plática y la relación con síndrome metabólico, pues son importantes. Cómo actúan, ¿verdad? A través de receptores cannabinoides. ¿Qué otros componentes hay en cannabis? Porque no son los únicos componentes que hay. Uso recreativo y medicinal. Cada uno de estos números que ustedes ven aquí representan un nivel de complejidad amplio, bastante amplio. Y si algo quizá nos vamos a llevar de esta charla es precisamente eso, ¿no? Que es un tema muy, muy complejo. Vamos a ver su uso recreativo y medicinal, la farmacología, sus efectos metabólicos sobre todo, resaltándolos un poco. Preparaciones de cannabis, qué preparaciones existen en el mercado, y terminé hablando de un experimento que hicimos con el aceite de cannabis, que ustedes seguramente lo han visto por ahí, que se está vendiendo también y que se utiliza mucho, incluso empíricamente, ¿no? Pero entonces vamos a hablar también un poco acerca de esos preparados y algunas perspectivas, ¿no? Entonces, empezamos con la clasificación taxonómica de cannabis sativa. Y este es el primer nivel de complejidad, como vamos a ver, ¿no? Su nombre científico es Cannabis sativa linneo, el científico, ¿verdad?, famoso que describió por primera vez la especie. Pertenece a las angiospermas, es de la clase Magnoliopsida, es una dicotiledonia, quiere decir que tiene sus semillas dos cotiledones. Pertenece al orden cuarto de la familia Cannabaceae, género cannabis, y la especie pues es sativa, ¿no? Su nombre científico es Cannabis sativa. Y hay tres subespecies principales, que es sativa, es decir, Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa indica y Cannabis sativa ruderalis. Y bueno, esta es la más conocida en América. La indica principalmente es del sureste asiático, mientras que ruderalis
es de Rusia y África. Pero como les decía, aquí empieza el primer nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, o sea, se han hecho ya híbridos y hay mezclas entre estas subespecies. Y además de cada una de ellas vamos a encontrar que hay una infinidad de variedades. Ya depende del productor, depende de muchas cosas. Ya hablaba el doctor, nos hablaba del tipo de suelo. Los tipos de suelos también van a influir en estas variedades y en los componentes y en sus propiedades, ¿no? Finalmente. Bueno, el origen viene de Asia Central. Ahorita vamos a hablar un poco de su historia. Y se cultivó inicialmente en China, India, Afganistán y Pakistán, y como ustedes saben, sus nombres populares pues son variados. Estos son de los más populares en México, pero me imagino que en el mundo también. Hasta me pueden ayudar ustedes, ¿verdad?, a enriquecer esta lista. Marihuana, Juanita, churro, gallo, hierba, toque, y bueno, ustedes han de saber más que yo de esto. Probablemente. Entonces, bueno, pues aquí están y ven que no son exactamente iguales, ¿no? Esto sin hablar de que normalmente tenemos, de la especie, tenemos hembras y machos, así les decimos que hay hembra y macho. La hembra es la que da la flor y es la que contiene los cannabinoides psicotrópicos, porque el macho no. Entonces esa nunca va a florear por un lado y por otro lado no está produciendo cannabinoides psicoactivos. Y entonces, como les comento, pues esto es el primer nivel de complejidad. Pero bueno, hablando un poco de su historia y de sus usos médicos a través de la historia, pues hay reportes que datan desde 5.000 años, hace 5.000 años, unos 3.000 antes de nuestra era, donde ya se utilizaba para malaria, constipación y dolor reumático en China. También hay reportes de 3.000 años, de hace 3.000 años en India, que se utilizaba como hipnótico, tranquilizante, para la ansiedad, para la manía, para la histeria. Y finalmente, ya en el siglo XIX, es introducida a la medicina occidental como un analgésico, antiinflamatorio, antiemético y anticonvulsivante, y es como más o menos actualmente se le acabó la pila.